Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al ciclo Los jueves de otra manera. Como sabéis, un ciclo de monográficos formativos en el que cada jueves ponemos el foco en un aspecto fundamental de la transformación educativa que estamos viviendo. Como podéis ver en este calendario de eventos, iniciamos hoy el tercer jueves dedicado a la inclusión y el diseño universal del aprendizaje. Hemos hablado ya en jueves previos de programación por competencias y de sostenibilidad en el aula. Para quienes no pudieron asistir, los vídeos de estas sesiones, tanto de las ponencias como los de los talleres, están disponibles en la página web. Además del monográfico de hoy, tenemos por delante otros 5 con temas tan interesantes como la evaluación, la comprensión lectora, el currículo de religión, la atención a la diversidad mediante la tecnología y un último jueves de otra manera dedicado a la educación emocional. Ahí tenéis las fechas y os invitamos a que os unáis en cada uno de estos eventos durante las semanas que restan al mes de febrero y al mes de marzo. Pero hoy, como decíamos, toca hablar de inclusión y de diseño universal del aprendizaje. Desde esta mañana ya está disponible la ponencia sobre inclusión de Gerardo Echeita. Gerardo es catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad Autónoma de Madrid y es un referente desde hace mucho tiempo en todo lo relacionado con la inclusión y la atención a la diversidad. En esta ponencia explica qué es la inclusión y el reto que supone para centros y docentes en el momento actual, para el sistema educativo, en el momento actual especialmente, ya que la NOMLOE en su preámbulo señala que el objetivo central del sistema educativo es reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema. En EDB pensamos que solo una educación inclusiva es una educación de calidad. Os invito a todos y a todas los que no hayáis tenido tiempo todavía de escuchar esta ponencia, que accedáis en cualquier momento a través de esta misma página web, ya que estará disponible para todos durante las próximas semanas. Pero esta tarde, en directo, en este momento, es el turno de ver cómo llevar a la práctica, cómo aterrizar todo el discurso que venimos configurando en relación con este tema de una manera tangible, de una manera práctica. Y para eso tenemos con nosotros a 2 integrantes del equipo INIDE, Paula Martín Lunas y Sonia Fernández. Equipo INIDE, que es un equipo interdisciplinar de investigación y formación educativa con una amplia trayectoria en formación y en temas educativos, con una visión muy real de lo que sucede a pie de aula. Ellas, con un taller práctico titulado Acciones educativas para enriquecer el aprendizaje, nos van a mostrar con un ejemplo práctico cómo poner en práctica el diseño universal del aprendizaje, que como sabéis es un modelo pedagógico con una serie de principios que permiten llevar a la práctica y a la realidad un concepto tan amplio y tan genérico como la inclusión. Pero antes de dar paso a Sonia y a Paula, queremos recordaros que al finalizar el taller se va a sortear un curso del catálogo online de EDB relacionado con el aprendizaje basado en proyectos a través de las herramientas digitales. Es un curso de 30 horas que podréis realizar que podrá realizar la persona afortunada cuando más le convenga. Al finalizar la sesión daremos el nombre. Ya veréis cómo lo vamos a hacer, pero antes de pasar a las preguntas que esperamos que vayáis formulando a través de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom, pues antes de llegar al momento de decirles a Sonia y a Paula qué preguntas o qué inquietudes os ha despertado el taller, le pediremos a una de ellas que nos diga un número entre el 1 y el número final de asistentes. Al finalizar la ronda de preguntas, la persona que ocupe ese lugar en la lista de asistentes de Zoom será la persona agraciada con el curso en cuestión, aprendizaje basado en proyectos con la ayuda de las herramientas digitales. Bien, pues sin más preámbulo, voy a dar paso a Sonia y a Paula para que comiencen el taller.
Gracias, Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todas las personas. Es verdad que no os podemos poner carita, pero bueno, vamos a intentar de alguna forma compartir este espacio con este lenguaje que siempre es un reto y esperamos que os pueda ser de provecho. Y agradecemos de antemano el esfuerzo por, después de una jornada de trabajo, dedicar un ratito más a seguir de alguna forma formándose, pensándose y viendo las mejores maneras de poder llegar a vuestro alumnado. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Espero que se vea. Si no, nos lo decís aquí por el chat. Y bueno, como decía Miguel, estaciones educativas para enriquecer el aprendizaje. Este es el título que hemos pensado para compartir esta experiencia. Y ya nos han presentado también, somos el equipo INIDE, equipo interdisciplinar de investigación y dinamización educativa. Somos un grupo configurado, la verdad es que ahora mismo es un matriarcado, pero todo personas con distintas trayectorias a nivel personal y a nivel profesional, pero siempre relacionadas con el ámbito educativo. Y os dejamos aquí la página web, por si queréis bichear en algún momento y conocer un poco nuestro recorrido, nuestra trayectoria y el camino que venimos desarrollando a nivel educativo en los coles. Voy a dar un paso más. Vale, pues os presentamos aquí un poco el orden del día, que será el orden de la sesión, de lo que ahí vamos a ir transitando. Y bueno, partiremos de una pregunta para ir introduciendo poco a poco lo que es toda la parte de teoría acerca del DUA y un poco esta parte que decía Miguel, ¿no? Al principio, que vamos a intentar transitar desde un ejemplo práctico y desde la generación de una situación de aprendizaje, cómo podemos hacer nuestras aulas más inclusivas. Así que, para comenzar, nos gustaría plantearos esta cuestión y como veréis también esta pregunta está muy relacionada con la parte que ha hablado antes Miguel también, que ha estado comentando Gerardo Echeita esta mañana cuando ha estado hablando de la inclusión, pero de una manera mucho más genérica. Así que, como ha dicho Miguel, os invitamos a que le veáis, que para nosotras también es un referente en temas de inclusión. Y sí que nos gustaría, antes de sumergirnos en este viaje que vamos a hacer juntas esta tarde, pensar en qué es para nosotras un aula inclusiva. Es verdad que nos hubiera encantado poder interactuar con todas vosotras y que seguramente si hubiéramos tenido un espacio donde os hubiéramos podido dejar pensar en esta pregunta y todas las personas que estáis ahí pudierais contestarnos, pues saldrían muchísimas definiciones y saldrían tantas definiciones pues como por cada una de las personas que estamos aquí hoy. Y con toda seguridad, además, podríamos decir que todas estas definiciones son correctas. Pues nosotras hemos intentado hacer un planteamiento donde hemos recogido las ideas, pues algunas ideas de las más importantes o de las que nosotras consideramos imprescindibles para que un aula sea inclusiva. Y bueno, tenéis aquí unas cuantas, pero para nosotras un aula inclusiva es aquella que acoge a todas las personas. Es un aula en la que el aula se adapta y el contexto se adapta a las personas y da respuesta a las necesidades de aprendizaje que tienen esas personas. Es un aula que propone aprender haciendo y, por tanto, es un aula que propone retos y desafíos implicando a todo el alumnado, tanto en el diseño como en la evaluación de esas actividades que están sucediendo. Es un aula que fomenta las interacciones y que, además, propone un aprendizaje cooperativo porque genera espacios donde la educación socioemocional es importante también. Pero para recoger todas estas ideas, en último lugar, y haciendo un pequeño resumen, podríamos decir que un aula inclusiva es un aula donde todas las barreras se convierten en facilitadores y donde todas las personas, al finalizar su paso por ella, alcanzarían las cotas más altas en su desarrollo competencial como aprendiz. Hemos estado pensando en qué frases a lo mejor nos resonaban más si queríamos hacer una mirada hacia la inclusión y hacia el DUA, ¿no? Este diseño universal para el aprendizaje. Entonces, esta frase de Gerardo
nos ha parecido muy significativa y que la educación inclusiva solo avanzará significativamente si, y solo si, se pone en marcha una transformación profunda de los sistemas educativos excluyentes que ahora tenemos. Y es que desearíamos que no fuese así, pero la realidad es que nuestro sistema educativo es excluyente para algunas personas. No todo el mundo dispone de las mismas oportunidades ni posibilidades, y muchas veces, aunque es una responsabilidad de cara a construir un modelo social al que posiblemente todos aspiremos, que sea un modelo social que repercuta en bien para todos, esto hace que la calidad de la enseñanza a veces se nos olvide, o si no se nos olvida es que no lleguemos a alcanzar las cotas, como dice Sonia, que necesitaríamos para que todo el mundo saliese de la escuela esponjado o esponjada, ¿no? Entonces, sí que sabiendo que existe esto, vamos a intentar ver qué aspectos están a nuestro alcance, porque sí que los hay, que quizás no son tan complejos, simplemente es que hay veces que entramos en ciertas rutinas y es verdad que hay veces que trabajamos más solos, hay veces que en un momento dado contamos con determinados recursos, organizaciones, logísticas, que en un momento dado pues, pueden facilitar a que ese proceso de transformación realmente suceda para que no nos encontremos en un sistema educativo que sea excluyente. Y en ese sentido, si damos un paso más, y Sonia lo acaba de mencionar, ¿no? Tenemos un montón de aspectos que podemos ir contemplando y estos aspectos tienen como una doble vertiente en función de cómo nosotros los utilicemos, en función de cómo sea nuestra predisposición, en función de cómo se enfoque, en función de cómo se gestionen, van a ser barreras o facilitadores. Barreras porque van a permitir que todo el mundo aprenda, que todo el mundo esté presente, que todo el mundo participe, o por otra parte van a ser, perdón, me he equivocado, van a ser facilitadores si permiten eso, o barreras si sucede todo lo contrario, ¿no? Si limitan de alguna manera esa presencia, esa participación o ese aprendizaje. Dejamos aquí esta mención, que son los docentes, los recursos, lo podéis estar viendo en pantalla, porque es algo que nos parece que es importante, porque el DUA los recoge y porque de alguna manera, analizándolos, podemos ver en qué punto estamos y respecto a qué aspecto podríamos mejorar. Por ejemplo, esta dualidad, se me ocurre ahora, si pensásemos en el tiempo muchas veces es algo que genera tensión, algo que nos comprime, algo que hace que tengamos que acelerar cualquier proceso de aprendizaje. En este caso, el tiempo sería una barrera, o el tiempo puede ser un elemento muy facilitador si conseguimos de alguna manera entender que los ritmos de aprendizaje de cada persona son distintos y que si son respetados, ese tiempo se va a poner a nuestro favor porque esa persona va a avanzar en el proceso en el cual nosotros o nosotras vamos a poder ir acompañando. Entonces, bueno, vamos a jugar con esa dualidad en función de cómo nos vayamos organizando y de cómo seamos. Bien, pues fijaros, queríamos como presentaros ahora, después de este panorama, un poco cómo podría ser nuestra clase, la clase a la que nos vamos a enfrentar para poner en práctica todo esto de lo que ha estado hablando Paula. Esta clase que aquí os presentamos podría ser cualquiera de nuestras aulas y es una aula diversa desde el momento en el que todas las personas son diferentes y son únicas. No porque haya un alumnado con un dictamen o con un determinado perfil, podemos decir que el aula tiene diversidad. No es apropiado decir que el aula es diversa por eso, sino porque todas las personas que la conforman son diferentes. De hecho, un aula inclusiva lo es, como ya hemos dicho antes, pues porque reconocen la diversidad como fuente de aprendizaje, porque la diversidad es una materia prima para trabajar, es un recurso positivo y además de todo lo que ya hemos dicho antes, pues nos gustaría presentaros a nuestra clase. Entonces, somos 25 personas que pertenecemos al grupo clase de tercero A de primaria y en nuestra clase pues hay algunas personas que pertenecen a familias migrantes, o hay otras personas que tienen dificultades de acceso a la lengua, hay algunas personas que tienen diversidad funcional, otras pertenecen a contextos familiares complejos y con toda esta diversidad es con la que vamos a jugar a lo largo de la sesión de hoy. Y vamos a centrarnos como en dos grandes retos, ¿no? Para que nuestro aula sea inclusiva,
para intentar dar respuesta a esa accesibilidad universal que nos propone el diseño universal para el aprendizaje. Vamos a crear entorno y vamos a crear oportunidades para aprender. Es verdad que si estamos pensando en crear entorno, imaginaos que esto fuese pues el lugar en el que nos encontramos, y entonces pensaríamos que hay un elemento muy importante, que es el espacio donde nos estamos moviendo, pero además ese espacio va a estar mediado por una figura de referencia que va a ser el docente o la docente, y el rol que juega va a facilitar también a crear ese ambiente y a que yo me ubique dentro de ese entorno. Pero es que además, posiblemente cualquier aula cuente con un grupo, como acabamos de plantear, diverso de personas, en el que el establecimiento de relaciones entre unas y otras va a ser más o menos facilitador para que todo el mundo pueda participar y para que todo el mundo pueda sentirse parte de este grupo, de un grupo de referencia. Entonces, vamos a ir viendo y vamos a ir desgranando este entorno en que se traduce de una forma un poquito más concreta. Genial. Pues mira, cuando hablamos de mirada y de rol docente, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Nos estamos refiriendo a que si queremos que haya un cambio real dentro de nuestras aulas, tenemos que ser conscientes de que lo único que podemos cambiar es a nosotras mismas. Es con este proceso de cambio en nosotras donde vamos a ver cómo nuestro cambio de mirada se va a proyectar y va a generar un impacto positivo en el resto de personas con las que convivimos en el aula. Es verdad que no sé si es una frase muy manida, pero al menos parece muy certera, y dijo Gandhi que sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y así como si es que queremos cambiar nuestras aulas, pues primero debemos de cambiar nosotras. Esto no es fácil, porque nos saca un poco de nuestra zona de confort, pero si realmente estamos dispuestas a hacer el esfuerzo, nos va a llevar a un lugar de autoconocimiento y de autorregulación que nos va a servir de mucha ayuda para poder acompañar mejor a las personas con las que estamos trabajando. Cuando hablamos de este cambio de mirada, hablamos de entrar en nuestras aulas con una actitud de apertura, con una actitud de escucha activa y sobre todo con una mirada muy consciente para ver qué está sucediendo en nuestra aula y poder ver las potencialidades de cada una de las personas que habitan en nuestra aula. Cuando nosotras cambiamos la mirada y tenemos una mirada capacitante, ahí estamos empoderando a las personas que tenemos en el aula. Esto es un reto, porque si nosotras cambiamos esta mirada, y si me permitís, pues me gustaría utilizar una metáfora, la mirada capacitante nos va a hacer motivarnos hacia conseguir retos y no hacia tirar la toalla. ¿No? Tirar la toalla, que lo que haríamos sería, no la tiramos, la cogemos, nos secamos el sudor y seguimos entrenando, ¿no? Que es muy importante para nuestro alumnado que nosotras no tiremos la toalla. Y todo este cambio que sucede, como hemos dicho, va a repercutir en el ambiente del aula y en nuestro alumnado, porque ellos y ellas también van a cambiar su mirada. Y todo esto que sucede cuando yo cambio de mirada va a afectar directamente a mi forma de comportarme, ¿no? En el aula, de mi rol docente. Ahí, ¿qué va a suceder? Pues que me voy a convertir en una persona que facilite, que guía, no solo en mero instructor, que también a veces es importante ser instructor, pero vamos a convertirnos en docentes que generan espacios para escuchar todas las voces del alumnado, que son capaces de utilizar un lenguaje cercano, desde la calma, desde el respeto, que va a fomentar la participación como es uno de los principales puntos del DUA, que además sienten el conflicto y el error como una fuente de aprendizaje y que respeta sobre todo la diversidad y los diferentes ritmos de las personas. Pues fijaos con esto que estaba diciendo Sonia, de ese rol que ocupa el docente. El DUA propone una flexibilidad absoluta donde el docente acompaña, y acompaña en un espacio, el espacio que es como el tercer maestro, ¿no? Entonces es verdad que quizás hasta ahora muchas veces las aulas tienen una configuración de una simetría en la que el alumnado está sentado, está mirando al frente y en el que la relación es mucho más unidireccional. Si nosotros queremos favorecer esta accesibilidad, posiblemente el que ese alumnado pueda jugar dentro del espacio y tener relevancia y ser un agente mucho más activo, potenciará
su presencia y su participación. Entonces, si tenemos espacios, hay una parte que es sentir un espacio que sea agradable, que sea cómodo, un espacio lo que diríamos amable, ¿no? Donde yo pueda estar situada y tenga una buena visibilidad, donde haya una luz suficiente, donde el ambiente, la temperatura sea algo agradable, cosa que ahora mismo nos encontramos en muchos centros, que muchas personas estén transitando por espacios con el alumnado en el que la gente pasa realmente frío. Esto es así. Entonces, crear ese espacio que sea amable está en nuestra mano. Pero también está en nuestra mano luego cómo utilizamos ese espacio para la dinamización, porque la dinamización, como decía Sonia, de alguna manera nos va a facilitar que generemos una jerarquía o que generemos una bidireccionalidad en la que tanto alumnado como el profesorado estén en contacto y el alumnado sea un agente mucho más activo en su propio proceso de aprendizaje. Y en este sentido, podríamos encontrar distintos formatos para manejarnos dentro del espacio. ¿Cómo jugamos con el espacio? ¿De qué manera? Pues la manera podría ser con una agrupación, que es lo que llaman en hoguera, y esa agrupación, seguro que todas las personas que estéis ahora mismo conectadas alguna vez lo habéis hecho, en el que hay una persona que habla y el resto se la escucha. De hecho, los momentos de asamblea pueden ser momentos muy propicios, ¿no?, para gestionar este tipo de estructura dentro del espacio. O quizá la estructura que queramos sea una estructura en la que el alumnado pueda ejercer una mayor introspección, ese trabajo individualizado, esa conexión más con el silencio, ¿no?, que sería la cueva. O imaginad que en un momento dado quisieseis jugar con el espacio para que exista una relación más de igual a igual, entre iguales, como pueden ser unas zonas o unos rincones o unos espacios de debate, en los que también es verdad que el profesor se sitúa en un lugar distinto, en el que va acompañando en ese proceso, y sería el caso del abrevadero, o que transgrediésemos un poco más fuera de lo que es el aula y de las paredes del aula, y nos demos cuenta también que cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje puede suceder también fuera. Y desde ese fuera, puede ser fuera del propio centro o puede ser en otros espacios del centro, conectando también con experiencias vividas que sean reales y que sean ajustadas a nuestro alumnado. Entonces es como que algo que el DUA invita muchas veces a decir, vale, pensemos cuál es el espacio del que disponemos, pensemos cómo es nuestro grupo y pensemos qué tipo de agrupaciones podríamos hacer, porque sabemos que el aprendizaje sucede también entre iguales, que el aprendizaje también sucede de forma individualizada. Entonces gestionemos en función del perfil y en función de los objetivos que nos propongamos cómo utilizamos esto como un recurso a nuestro favor. Pues fijaros también, como ha dicho Paula, que la importancia del espacio, ¿no? Y dónde se da el clima relacional en los espacios. Al final, cuando estamos hablando de clima relacional, nos estamos refiriendo a qué es lo que necesitamos las personas cuando entramos dentro de un aula. Cuando de repente se escolariza a un niño o una niña, esa persona no puede decidir ni quiénes van a ser sus compañeros ni quién va a ser su profe. Es decir, no elige las personas que le van a acompañar durante su proceso de escolarización ni quiénes van a ser su grupo de referencia. Por tanto, debido a esto y a que esto puede causar mucho estrés en muchos niños y niñas, es imprescindible que nosotras tengamos una mirada muy atenta a todo lo que está sucediendo ahí y prestemos atención especial a las circunstancias que se dan, sobre todo especialmente en los primeros momentos del curso, aunque no solo en estos. Es importante, como docentes, que facilitemos situaciones donde podamos dinamizar y promover espacios de conocimiento mutuo entre el alumnado, pero no solo entre nuestro alumnado, sino entre el alumnado y el profesorado también. Por eso es importante que el profesorado participe de estas dinamizaciones. Sin embargo, si nos confiamos y pensamos que por hacer estas dinámicas los primeros días de clase y confiamos en que posteriormente las relaciones van a surgir y se van a consolidar de manera natural, es un error. Hay que trabajar todas estas relaciones y hay que trabajar todas estas habilidades socioemocionales que se están poniendo en juego cuando nos estamos reconociendo como personas. Por lo tanto, el clima, como veis ahí, tiene un carácter lúdico y debe estar
contemplado siempre en nuestras programaciones, ya que a pesar de que no tiene nada que ver con ningún contenido en concreto, sí que es curricular. Y bueno, con estas dinámicas se pueden trabajar muchísimos objetivos, entre ellos pues nuestros gustos, aficiones y preferencias como grupo clase. Y nos gustaría aquí trasladaros un ejemplo. Hay una dinámica que a nosotras solemos hacer en nuestros encuentros, que se llama así, encuentros, y es una dinámica en la que proponemos al grupo clase que se conozca a través de preguntas y a través de la música. Es decir, sonará una música en la clase que elijamos previamente, y cuando esa música esté sonando, lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir al alumnado que se empiece a mover por el espacio. Se puede mover andando, bailando, pues cada uno puede expresar con su cuerpo la emoción que sienta con esa música como quiera. Entonces, durante ese movimiento, va a haber un momento en el que nosotras paremos esa música y le pidamos a las personas que se queden más cerca de la persona que tengan. Así formarán parejas. Y con esa pareja, a la que se presentarán y saludarán con cariño, van a compartir con ella una pregunta que lanzaremos. Por ejemplo, imaginaros que acaban de llegar de las vacaciones, es septiembre, y lo que nos interesa es lanzarles la pregunta de ¿qué es lo que más te ha gustado de tus vacaciones? Y ahí les daríamos un tiempo para que ambas personas pudieran intercambiar esa información, y una vez que nosotras hayamos visto que todas las personas han podido compartir más o menos, volveríamos a poner la música y volveríamos a pedirles que se movieran por el espacio, y así generaríamos diferentes interacciones a través de diferentes preguntas con diferentes personas. Esto va a generar un clima de ayuda mutua y un sentimiento de pertenencia en el grupo clase. Y ¿qué sucede? Que si ponemos en marcha todo esto que hemos aprendido con el DUA, tendríamos que hacer adaptaciones, porque no todo el mundo a lo mejor en nuestra clase tiene audición. Imaginaos que hay imaginaos que hay personas que tienen problemas de audición o personas sordas en nuestras aulas. Ahí podríamos, por ejemplo, coger 2 pañuelos y jugar con 2 pañuelos. Cuando queremos que se pare la música, podríamos levantar un pañuelo de color rojo, y cuando queremos que empiecen otra vez a caminar por el aula, pues levantaríamos un pañuelo verde. Eso podría ser una adaptación. También podría ser una adaptación la luz, pero es verdad que en muchos espacios, cuando se trabaja con personas sordas, la luz tiene otro significado. A lo mejor la luz se utiliza para llamar la atención cuando está sucediendo algo o cuando el profe o la profe quieren hablar, con lo cual antes de determinar cuál es la consigna, debemos hablar con nuestro alumnado y debemos pactar con nuestro alumnado qué cosas tenemos que hacer según en qué momentos, ¿vale? Para poder adaptarnos a ellos lo máximo posible. Bueno, y si hemos visto esta primera parte de crear entorno, damos como un pasito más y veamos ahora qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué oportunidades podemos crear para aprender? Entonces tenemos como 4 grandes pilares. Imaginaos que fuese como una máquina y cada una de ellas fuese una bisagra, una máquina compleja, con esas bisagras que se van enganchando. Una no puede funcionar sin la otra, y es verdad que además también se ponen al tiempo, ¿no? en funcionamiento. Una vez que empieza a funcionar una, funciona la otra, y funciona de una manera simultánea. Entonces, es verdad que el currículum, la metodología, la evaluación y los recursos son 4 aspectos fundamentales cuando estamos pensando en qué tipo de oportunidades podemos generar. Y están muy ligados a lo que es las pautas del DUA, ¿no? Es verdad que el DUA, estamos hablando de un modelo, que es un modelo teórico, no es ninguna pedagogía, pero sí es un modelo teórico en el que se nos enmarca una serie de aspectos que nos pueden ayudar a concretizar en el aula qué tipo de acciones podríamos hacer. Entendiendo que nuestro cerebro es plástico y que no está compartimentado, ¿vale? Es holístico, sí nos damos cuenta que podemos tener múltiples formas de comprometernos con una tarea. Es decir, va a haber muchas maneras en las que vamos a sentir diferentes tipos de intereses o de motivaciones para afrontar una tarea. Y es verdad que el qué vamos a aprender y cuáles van a ser nuestros objetivos de aprendizaje, vamos a tener acceso a ellos desde distintas formas de representación. Y por supuesto, a la hora de expresar y de traducir y de compartir aquello que hemos estado aprendiendo,
también habrá múltiples formas de acción y expresión. Entonces podríamos decir que el DUA nos transmite como estos 3 principios que luego se desglosan en distintas pautas que nos ayudan a que esto luego lo podamos concretar en el aula. Y que lo podamos concretar, hemos dicho de alguna manera muchas pistas cuando Sonia hablaba de que es ese aula inclusiva, ¿no? En el que la gente esté participando, en el que la gente tenga una relación entre iguales que no se base en la competición, en el que todo el mundo tenga una presencia y cuenten con un rol de un docente que actúa de guía y de mediador, en el que en un momento dado podamos jugar con los espacios para generar distintas interacciones, en el que entendemos que no todo el mundo tenemos acceso a la información ni a la expresión de la misma manera, con lo cual vamos a buscar la variabilidad en distintas propuestas para que todo el mundo pueda estar presente. Y es verdad que cuando nos planteamos a la hora de trabajar cómo poder hacer para que todo el mundo esté presente, cada vez las prestaciones van a ser menores. Y esto también es algo que es muy interesante y que se nos invita de alguna manera a aprender y a entrenar, porque sabemos que el café con leche para todos no existe y sabemos también que la norma que existe es que nadie es igual a otra persona, pero también es cierto que la diversidad en muchos momentos nos lleva a una situación en la que nos podemos sentir desbordados o desbordadas porque no alcanzamos. Entonces, lo que os vamos a proponer a partir de estas ideas que podemos tener es una situación de aprendizaje. Es verdad que ya se ha hablado de situaciones de aprendizaje, creo que fue Olga Martínez en la sesión del jueves anterior que ya habló, pero sí que nos gustaría recalcar la idea de que en la LOMLOE ya no se va a hablar de unidades didácticas, sino más bien de situaciones de aprendizaje. Por eso no nos vamos a detener mucho en explicar el concepto, porque bueno, cuando tengamos la ley en la mano podremos profundizar mucho más en ella, pero sí que nos gustaría dar un panorama un poco, algunas ideas de lo que es una situación de aprendizaje, ya que estas situaciones de aprendizaje son un marco idóneo para la acción educativa y además forman parte de un conjunto de propuestas que van a configurar nuestra programación. Y esta programación va a estar articulada en torno a las competencias específicas de la asignatura y al logro de los objetivos generales de la etapa, junto con el perfil de salida del alumnado. Todos estos conceptos que se manejan en la LOMLOE, que bueno, que ya podremos profundizar un poco más en ellos. Luego, explicaros también un poco que las situaciones de aprendizaje deben de estar siempre contextualizadas. Que estarán diseñadas por el profesorado y que deben de tratar de incorporar una perspectiva interdisciplinar, y deben constituir propuestas abiertas, flexibles y dinámicas para que se puedan adaptar a todas las situaciones, intereses, sobre todo personales del alumnado, ¿no? Para que, como decíamos, sea el contexto el que se adapte al alumnado y no el alumnado el que se adapte al contexto. Entonces incorporarán también como diferentes grados de ejecución y una multitud de propuestas y de iniciativas donde haya diferentes temáticas, diferentes itinerarios, así como formas diferentes tanto de representación de la información como de implicación y expresión del aprendizaje. Todo esto también se recoge en el DUA. Por último, deciros simplemente como idea que las situaciones de aprendizaje que nosotras hemos elegido, la hemos contextualizado en los retos del siglo XXI basados en la Agenda 2030, en los ODS, y hemos elegido el número 12, que es el que habla de la producción y el consumo responsables. Hemos puesto el foco ahí, pero nos hemos centrado sobre todo en la sesión que vamos a desarrollar en el consumo responsable. Vale, y como dice Sonia, eligiendo esa parte, ¿no? de la Agenda 2030, ese objetivo del consumo responsable, nos hemos planteado en qué queríamos, ¿no? Que nuestro alumnado fuese competente si estamos pensando en el consumo responsable. Y aquí aparece la idea de competencia. Es verdad que sin meternos en las competencias, sí, ya en la LOE estas aparecían y es verdad que eran competencias que estaban muy vinculadas a los contenidos. Entonces, estas competencias que estaban tan vinculadas a los contenidos, al final se acaban quedando un poco en una declaración de buenas intenciones y eran bastante difíciles de consolidar o de materializar
en propuestas en el aula, ¿no? Entonces, la LOLOE da una vuelta, da un pasito más, y además de estas competencias clave, genera lo que son las competencias específicas, ¿no? Que están asociadas a las distintas disciplinas. Y en base a estas competencias específicas es que nosotros vamos a pensar en qué queremos que nuestro alumnado sea competente. Y ser competente en algo significa hacer algo para resolver una situación. Y ser competente significa aprender haciendo algo, algo que efectivamente no es que yo vaya a extrapolar, sino que posiblemente cuando yo me vea en esa situación ampliaré. Y digo me vea en esa situación por recoger un poco las palabras que decía Sonia, ¿no? De que están contextualizadas. Es algo que es un aprendizaje que se engloba dentro de algo que entendemos que necesitamos. Y en este caso, posiblemente lo que necesitemos es superar un montón de retos a los que nos vemos en este contexto social actual en el que nos encontramos y en el que nuestro alumnado va a tener que de alguna manera defenderse y moverse. Entonces, ¿en qué quiero yo que mi alumnado sea competente? Nosotros hemos pensado en una competencia específica que la hemos redactado, os la vamos a enseñar a continuación, y es distinguir entre lo que es necesidad y deseo, ¿vale? A través de una reflexión individual y de la interacción grupal, para iniciarse en el acto de consumir con responsabilidad, criterio y conciencia. Imaginaos que lo que hemos pensado es decir, vale, vamos a empezar a trabajar esto. ¿Por dónde empezaríamos? Vale, pues creemos que lo más importante para poder empezar y para activar esos conocimientos previos es que nuestro alumnado sepa distinguir entre necesidad y deseo. Y posiblemente, además de esto, luego queramos que sepa muchísimas otras cosas, como que sepa distinguir entre lo que es un consumo responsable, como que pueda tener un espíritu crítico a la hora de ir a comprar, a la hora, por ejemplo, de manejarse en las redes, de ver la publicidad. Quizás nos interesaría también que a la hora de ser un consumidor responsable conociese qué es lo que está comprando, cuál es su procedencia, qué repercusión tiene lo que está comprando y de dónde viene, cómo se ha fabricado. Bueno, podría ser muy amplio, ¿vale? Podríamos decir que habría muchas otras cosas que nos gustaría que adquiriese, pero hemos elegido una, ¿vale? Y se nos ha ocurrido esta. Vamos a distinguir entre lo que es la necesidad y deseo. Y para ello, vamos a hacer algo que el DUA también nos propone, ¿no? Y es como vamos a buscar una manera en la que el alumnado muestre interés, se sienta motivado, vamos a intentar despertar su curiosidad. Y entonces vamos a tirar de la gamificación para ello. El DUA no necesariamente para llevarlo, por así decirlo, a la práctica, es necesaria la tecnología, ¿vale? Eso es una cosa que tenemos que tener también en cuenta. Evidentemente, va a ser un factor que también ayude o facilite, pero en este caso hemos ido un poco más analógicas y hemos pensado, vamos a pensar en una propuesta en la que estemos trabajando de esta manera, que sea accesible para todo el mundo y que motive. Bueno, pues vamos a crear un juego. Entonces, les vamos a proponer a nuestro alumnado un carnet, que es el carnet del consumidor o de la consumidora responsable. Y en este carnet le vamos a sugerir una serie de retos a los que se va a tener que ir enfrentando para irlos resolviendo. Y conforme los vaya resolviendo, si veis está como separado en 3 bloques, va a ir tachando según a qué bloque corresponda el reto que se propone. Y es que vamos a intentar alcanzar un bienestar a nivel propio, un bienestar colectivo y un bienestar del planeta. Por eso vamos a sugerir propuestas de actividades que vayan enfocadas a ese bienestar propio, a ese bienestar colectivo o del planeta. Y una vez que hayan cubierto el grupo de actividades que pertenezcan a cada bloque, que a su vez hemos dividido en distintos colores para que sea más fácil la diferenciación, las personas van a poder tener acceso con ese carnet a una actividad que les beneficie de forma individual, a una actividad que les beneficie de forma colectiva y una actividad que beneficie el planeta. Imaginemos que a lo mejor una actividad que beneficie el planeta es que busquemos una localización fuera del cole y salgamos y hagamos una limpieza, una batida. O que vayamos a lo mejor a un espacio natural y podamos crear un lanar con las cosas que nos encontremos en ese lugar. O el bienestar colectivo en un momento dado puede ser que generemos un espacio de meditación conjunta o un juego colectivo. O el bienestar propio, que en un momento dado dejemos un tiempo libre para que cada persona dentro del aula
tengo un espacio para crear una manualidad, para coger un libro de lectura, para poder colorear mandalas, que muchas veces es algo que les llama y les llama la atención y les resulta muy sugerente. El caso es que cuando vayan cubriendo ese cupo de propuestas, ellos van a poder tener acceso con este carnet a una serie de actividades. Es cierto que cuando estamos trabajando esto, vamos a jugar y vamos a plantear distintas opciones. Pero claro, para llegar a eso, es decir, para poder alcanzar esa competencia específica, va a haber una serie de saberes que vamos a tener que tener de alguna manera controlados, o saberes a los que tenemos que tener acceso, ¿no? En este caso, posiblemente lo que vamos a hacer en la actividad que vamos a enseñar es que vamos a trabajar los textos prescriptivos, vamos a trabajar también el cómo organizar un discurso, el cómo saber explicarlo, el cómo en un momento dado tener respeto por el turno de palabra, por la opinión de otra persona, el cómo en una explicación grupal o en una puesta en común grupal tener una adecuada entonación. Es decir, nosotros vamos a tener acceso a eso siempre que existan unos saberes que son los que vamos a intentar desarrollar. Pero a diferencia de lo que sucedía antes, no vamos a ese saber y de ahí planificamos, sino que es la competencia, esa competencia específica que nos va a ir dando las pistas de qué es lo que vamos a poder ir haciendo y qué saberes se tienen que poner en juego. Fijaros, vamos a, como decía Paula, vamos a desarrollar una sesión que pertenecería al primer bloque, que es el bloque del bienestar propio, ese bloque que habéis visto en color verde, y una vez hubieran transitado toda esta sesión, podrían hacer una cruz en el carnet en uno de los puntitos verdes, ¿vale? Es simplemente para que tengáis esto en la cabeza. Entonces, ¿cómo iniciamos nuestra sesión? La hemos llamado "Lo necesito, lo deseo". Para ponerle un título así un poco atractivo, y lo que vamos a hacer es empezar con una activación. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Aquí es verdad que vosotros veis las 3 imágenes a modo de ejemplo, pero lo que haríamos sería lo siguiente. Lanzaríamos una imagen que iría siempre acompañada de la palabra para apoyar la imagen. Es decir, imaginar que cogemos la imagen de dormir y aparece dormir y la palabra, y las 2 flechas de abajo. Entonces, lo que haríamos sería proyectar esa imagen y preguntarle al alumnado, ¿lo necesito? Señalando a un lado del aula, por ejemplo, al lado que está más cerca de la puerta, o lo deseo, y señalaríamos al otro lado, que sería, por ejemplo, el lado de la ventana. Lo que estamos haciendo aquí es jugar con la dicotomía, es decir, con el movimiento en el espacio. Entonces, lo que le pediríamos al alumnado es que se posicione en el espacio, en un lado o en otro, según sienta que lo necesita o según sienta que lo desea. En este caso, una vez que las personas se han posicionado en el espacio, lo que haríamos sería, a modo de reflexión, les podríamos preguntar, ¿por qué te has situado en lo necesito o por qué te has situado en lo deseo? Quizás, ¿qué te aporta haberte puesto en un espacio, perdón, en un lugar o en otro? Preguntarles, ¿no? ¿Con qué frecuencia empleas, tomas o usas, por ejemplo, en este caso dormir, ¿con qué frecuencia duermo? Y esto nos puede ir dando pistas, porque si la frecuencia es a diario, puede que eso les lleve a pensar que lo necesitan más que lo desean. Entonces, jugar siempre con estas reflexiones a través de cada imagen les va a ir llevando a generar una activación en la que luego vamos a poder seguir trabajando y ir desgranando todo esto. En un segundo momento de la sesión, lo que vamos a hacer es lanzar esta pregunta a nuestro alumnado. ¿Cómo puedo satisfacer lo que necesito? Y les vamos a pedir que primero lo piensen de forma individual, cada persona. Y que luego con su compañero o con su compañera de hombros, es decir, con la persona con la que estén sentados o sentadas más próximos, más cerquita, puedan compartir. Es verdad que cuando nosotros decimos compartir vuestras opiniones, siempre vamos a tener a gente que sea más rápida y que sea más habladora y gente que sea mejor escuchadora. Entonces, lo que queremos, y algo que también marca mucho el DUA, es que exista la equidad. No significa que sea igual, pero sí que seamos equitativos. Entonces, para jugar con esa equidad y que no siempre sean las personas las que hablan las mismas,
vamos a proponerles una consigna aleatoria. Por ejemplo, empieza hablando la persona que tenga la mano más pequeña. O empieza hablando la persona que tenga una mascota. O empieza hablando la persona que ayer se acostó más prontito. Entonces, por una parte, facilitamos que esas dos personas, antes de ponerse de alguna manera a trabajar o a resolver el reto que les hemos propuesto, tengan una interacción, ¿vale? Eso va a facilitar un acercamiento, y el acercamiento siempre coloca nuestras cabezas y nuestra predisposición de otra manera, porque siempre se va a ir generando más confianza, y desde la confianza todos funcionamos mejor. Entonces, les proponemos eso, y una vez que una persona, la que haya salido aleatoriamente, comienza a hablar, les pedimos que intercambien el rol. De manera que cuando una persona está hablando, está dando la posibilidad a la otra de escuchar y viceversa. Siempre que hacemos propuestas de este tipo, y esto es interesante que también lo tengamos como una de las pautas que nos puede facilitar también esa accesibilidad a todo el mundo, es que nos tenemos que entrenar en qué significa escucharnos, acompañarnos o trabajar en un momento dado juntos, ¿no? Porque sabemos que se aprende entre iguales, pero luego el trabajo entre iguales no siempre es tan fácil. Entonces, en este caso, les pediríamos a las personas que cuando estén escuchando se miren, y cuando estén hablando se miren, que es bueno si yo estoy siguiendo lo que me está diciendo mi compañero o mi compañera, que pueda sentir con esas palabras que está diciendo, y que si en un momento dado tienen dudas, por supuesto, puedan preguntarse. Haríamos esta interacción y luego lo que sugeriríamos es hacer una puesta en común. Es verdad que las puestas en común en aula a veces resultan muy tediosas y llevan a la desconexión al alumnado. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar palos depresores, en los que en cada uno de esos palos estará el nombre de un alumno o de una alumna, y sacaremos algún palo, 1 o 2, no muchos más. Pero lo que le vamos a pedir a esa persona, cuando tenga que hacer una puesta en común delante de todo el grupo sobre lo que han hablado, es que no hable de su propia opinión, sino de lo que le ha contado su compañero o su compañera. Y a su vez preguntaremos a su compañero o su compañera si realmente esa persona ha podido recoger todo lo que ella quería transmitir. De esta manera, lo que estamos haciendo es generar espacios en los que las personas pueden trabajar en conjunto, nutrirse en conjunto y reconocerse como personas. Es verdad que es desde una opinión, no es que una persona vaya a tener razón y otra no, esto también siempre lo vamos a remarcar, pero sí vamos a hacer hincapié y a poner el foco en el que el espacio de compartir siempre nos va a nutrir mucho, más allá de nuestra propia opinión, que también va a tener mucho valor. Entonces sería como la segunda parte de esta sesión. Vale, luego daríamos un paso más y haríamos una tercera parte en la que veis aquí que hay dos preguntas. Esto lo hacemos tratando de reforzar y de fijar los aprendizajes, y lo que haríamos tendríamos varias opciones, ¿vale? Os presentamos aquí estas dos opciones. La opción 1, que es la imagen que tenéis a la izquierda de la pantalla. Imaginaos que todas las personas de nuestra aula tuvieran lectoescritura. Bien, ahí formaríamos parejas de trabajo y repartiríamos a cada persona de la pareja un folio. En ese folio aparecería el título de qué necesito que no se compra para una persona de la pareja y qué necesito que sí se compra para la otra persona de la pareja. En ese momento generaremos un espacio de trabajo individual. Les daremos un tiempo para que cada persona pueda enfrentarse a la tarea sola y rellenar a modo de lista pues lo que le haya tocado rellenar. ¿Qué haríamos después? Una vez que el tiempo haya terminado, o que decidamos que no hay tiempo, sino que cuando las personas hayan terminado, realizaríamos un intercambio de hojas. De tal manera que tendríamos otro momento de trabajo individual donde las personas deben encargarse de revisar el trabajo que han hecho sus compañeros o compañeras. Y en esa revisión, pues lo que podemos hacer es poner un tic a aquellas cosas que compartimos, señalar dudas, a complementar ideas en otro color para que resalte lo que ha hecho mi compañero y las aportaciones que yo hago. Una vez que se termina ese tiempo también o ese momento de revisión, lo que tendríamos que hacer es dejar un último espacio para fomentar el diálogo entre las parejas y que pudieran compartir toda la información que haya resultado como producto de ese trabajo que han estado realizando previamente. Ahí podrían compartir, pues, si han compartido muchas cosas de qué necesitan o qué no necesitan,
pues bueno, todas esas ideas que se hayan aportado. Ahí sería como un momento de compartir todo el trabajo que se ha ido realizando. Y la opción 2, en caso de que las personas no tuvieran lectoescritura, la dinamización sería la misma, pero a cada persona le daríamos un folio con unas imágenes. No tienen por qué ser estas y probablemente fueran muchísimas más imágenes. Hemos elegido aquí unas poquitas porque el diseño no nos daba para más, pero fijaros que a una persona le llegaría una hoja con un montón de imágenes desordenadas y con la cabecera de que necesito que no se compra, y a la otra persona de la pareja las mismas imágenes desordenadas pero con la cabecera que necesito que sí se compra. Y así realizaríamos otra vez la misma dinamización. Haríamos un primer momento individual, intercambiaríamos otro momento individual de trabajo y por último las dos personas pondrían en común las cosas que han surgido de esos trabajos que han hecho. Bien, y ¿te das cuenta que, por ejemplo, aquí, claro, el DUA siempre nos dice múltiples formas, ¿no? Pues múltiples formas que las que podamos tener acceso a la información, pero también es verdad que el DUA pretende estudiantes que sean autónomos, estudiantes que sean expertos, estudiantes que sean creativos, y esto también va a ser posible si nosotros facilitamos procesos de metacognición, que de una forma paulatina vayan de alguna manera autorregulando su propio aprendizaje. Es verdad que cualquier proceso que hagamos tiene que seguir un andamiaje, ¿no? Y entendemos que vamos a hacer una propuesta en la que partamos de la zona de desarrollo próximo de todo el mundo. Pero una vez que hemos finalizado estas 3 acciones, tendríamos que hacer este ejercicio de metacognición. Y en este ejercicio de metacognición, posiblemente la escalera que tenemos aquí, en el que tenemos preguntas como qué he aprendido, cómo lo he aprendido, para qué me ha servido, en qué otras ocasiones, es algo que sería lo esperable y alcanzable que una persona pudiese hacer. Pero para ello sería muy interesante que antes de nada hiciésemos como un breve repaso de lo que ha sucedido en la sesión, qué es lo que hemos hecho hoy, qué es lo que pretendíamos, ¿no? Y entonces esas 3 partes que os hemos compartido de la sesión, en la que hemos hecho una activación, en la que luego hemos pensado sobre aquello que necesitábamos y luego sobre qué significaba eso que necesito si compro, si no compro, con esas distintas formas de tener acceso, sería importante que lo pudiésemos presentar para que las personas coloquen su cabeza en lo que han estado transitando y a partir de ahí puedan generar ese proceso de metacognición en el que si estamos entrenados y entrenadas, pues posiblemente tengamos una herramienta como un diario de aprendizaje en el que aparezcan todas estas preguntas, pero en el que es verdad que si no es el caso, pues estamos comenzando, o los lenguajes que tenemos dentro del aula, el acceso a la información y el acceso a la expresión es distinta, podríamos quedarnos con una pregunta y no ser muy ambiciosas, sino ser realistas e intentar ajustarnos lo máximo posible y decir, bueno, pues en este caso vamos a quedarnos hoy con la primera pregunta, y es ¿qué he aprendido, no? ¿Qué es lo que ha quedado de todo lo que he transitado en el día de hoy? Y en eso que ha quedado en mí, podría expresarlo de muchas maneras. Podríamos plantearles que quien quisiese pudiese dibujarlo, quien quisiese pudiese escribirlo, o quien quisiese pudiese hacer ambas cosas, ¿no? Hacer un dibujo, una expresión. Incluso hay veces que hay personas que tienen un pensamiento metafórico muy bueno y nos sorprenden porque hacen asociaciones que a lo mejor en un momento dado dibujan y luego nos lo explican y dices, ah, claro, pues efectivamente esto es lo que te ha quedado porque lo has asociado incluso con alguna característica o con alguna experiencia de tu vida. Pero lo que es importante es que nos quede claro que cualquier proceso que sea de autoevaluación y que me permita pensar sobre lo que he vivido y transitado, es algo que va a ayudar también en ese proceso de andamiaje y que en un momento dado, si vemos que es muy complejo, nosotros mismos podemos ejemplificar. De hecho, el DUA también apuesta mucho por ese aprendizaje vicario, en el que si el profesor en un momento dado es el que modela, también puede estar facilitando ese acceso las primeras veces para que luego ellos y ellas puedan hacerlo por sí mismos. Fijaros, Paula os ha contado una parte de la metacognición, que sería esa parte de autoevaluación, y os ha hablado del diario de aprendizaje.
Y ahora nos gustaría como terminar nuestra sesión con el alumnado de tal manera que también tengan un espacio para poder coevaluarse. Al final, el DUA lo que plantea es que los niños y las niñas sean también sujetos evaluadores, no solo que sean objetos de evaluación del profesorado. Con lo cual, lo que vamos a plantear con la coevaluación es un espacio donde las personas se pueden evaluar entre sí y poder poner en práctica qué cosas podrían mejorar. En este caso, nosotros hemos elegido una evaluación figura analógica, pero podríamos haber utilizado cualquier otra herramienta. Pero sí que es verdad que esta herramienta tiene un carácter formativo, cualitativo y participativo, ¿no? Por esto que propone el DUA. Y es una evaluación que hace referencia al pensamiento que utiliza símbolos, imágenes, figuras y todo esto para ejercitar este razonamiento analógico, es decir, este pensamiento que hace que establezcamos relaciones, que nos hace percibir las semejanzas, que nos hace tener como un pensamiento más creativo y más cuidadoso, ¿no? Entonces, hemos elegido esta y en realidad cualquier tipo de herramienta que pusiéramos en marcha en nuestras aulas deberíamos de entrenarla con el alumnado, no deberíamos de entrar así con ella, sino que todas las herramientas llevan un proceso. Aquí para empezar a introducirles en esta herramienta podríamos intentar hacer nosotras un ejercicio de ejemplificar y podríamos decir, ¿cómo me he sentido trabajando hoy con mis compañeros? Imaginaros, pues les podríamos decir, elegiríamos la primera imagen porque yo hoy me he sentido trabajando con mis compañeras genial, me he sentido muy tranquila, como si esto fuera un paseo en una balsa. Y entonces hacemos esa metáfora con la imagen y con cómo nos sentimos. Así podríamos poner ejemplo con cada una de las imágenes que están ahí. Pues me he sentido a lo mejor más nerviosa si elijo la última imagen, o me he sentido divertida, me he sentido que lo que pasaba me gustaba, ¿no? Como la imagen central. Cada persona va a vivir y va a pensar en esa imagen y le va a asociar a una emoción o a un aprendizaje distinto, y esto es lo interesante de esta evaluación figura analógica, que cada persona lo vive de una manera distinta. ¿Cómo pondríamos en marcha esto? Pues simplemente podríamos hacerlo de varias maneras, podríamos dinamizarlo de diferentes formas. Por un lado, si quisiéramos tener un panorama general de cómo se siente todo el alumnado de la clase, podríamos pedirles a las personas que una vez que hayan elegido la imagen, cada imagen va asociada a una figura geométrica, entonces todas las personas que hubieran elegido la primera imagen podrían levantar la mano en forma de círculo. Y eso ya nos dice pues, que las personas han estado tranquilas. O otras personas pues con el triángulo, ¿no? Que han estado divertidas más. Entonces, esta forma de asociar esa imagen a esta figura geométrica nos da una idea de cómo está la clase en general. Pero luego también podríamos hacer otras dinamizaciones. Imaginad que lanzáramos la pregunta y dejáramos un espacio abierto para aquellas personas que quieran compartir cómo se han sentido. Y no tienen por qué ser todas, podrían ser 2, 3 personas las que compartieran. Entonces, en función de nuestros objetivos y de lo que nos interese, podemos dinamizarlo de maneras distintas. Y bueno, cerrando ya, que estamos ahí ya en tiempo, hemos elegido esta frase para cerrar de Fernando Savater, que dice que en el caso de la educación, lo que nos falta fundamentalmente para conseguir el cómo es el impulso que nos daría a comprender el porqué. Y nosotras lo que pretendemos hoy es daros esos impulsos para que conozcáis un poquito mejor y comprendamos un poquito mejor entre todas esos porqués, y así nos pongamos las pilas para conseguir los cómo y los pongamos en marcha en nuestras aulas. Así que, bueno, muy agradecidas de esta experiencia, la verdad. Y os queríamos dejar unos deberes. Y unos deberes de qué os proponéis, ¿no? Hacer a partir de ahora para que vuestra aula sea más inclusiva. Eso es. Y bueno, que esos deberes sean unos deberes además de continuo. Esos cómo, que se pongan en marcha en las aulas. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad a EDB y a Miguel. No, muchas gracias a vosotras, Sonia y Paula, equipo INIDE. La verdad es que nos habéis dado toda una lección de cómo crear entorno y cómo crear situaciones para aprender, y sobre todo ponerle cara a algo tan abstracto a veces, ¿no? Como los presupuestos teóricos y
digamos, más académicos, en este caso el diseño universal del aprendizaje. Yo pediría a todo el mundo que, aunque vamos un poco mal de tiempo, esperase un ratito, porque como habíamos prometido, ahora habría un turno breve, porque vamos mal de tiempo, de preguntas. Recuerdo que en el apartado preguntas y respuestas, quien quiera formular alguna pregunta más, ya hay alguna por ahí. No vamos a tener tiempo para muchas, pero bueno, si hay alguna más las podemos hacer a Sonia y a Paula. Y mientras tanto, les voy a pedir a Paula o a Sonia que nos digan un número del 1 al X. ¿Quieres que lo hagamos de manera cooperativa? Yo digo una parte del número y tú otra. Venga. Venga, yo digo el 1. Venga, pues yo voy a decir el 3. Bien, pues el número 13 será el número de orden de la persona que, si está hasta el final en el listado de asistentes de Zoom, será la persona que tenga la suerte de poder hacer el curso de aprendizaje basado en proyectos con herramientas digitales. Como decía, tenemos poco tiempo, pero yo creo que algunos minutos podemos invertir todavía en haceros alguna pregunta, Sonia y Paula, antes de despedirnos. Bien, bueno, hay una pregunta hecha muy al principio de alguien que nos decía si distinguíais en la parte un poco más de la aproximación teórica, si distinguís entre barreras y limitaciones. Sí, bueno, la verdad es que podríamos decir como que las barreras pues son el conjunto de factores, de actitudes, de concepciones, de políticas, de prácticas de aula, que lo que hacen es que limitan la presencia, limitan la participación y limitan el aprendizaje. Entonces podríamos decir como que van juntitos, pero quizás es distinto. No sé si damos respuesta desde ahí. Yo creo que sí, yo creo que está claro el matiz diferenciador. Hay otra pregunta por aquí. Bueno, hay varios testimonios diciendo que les ha parecido muy interesante la exposición, pero ven dificultades sobre todo de incorporarlo al diseño curricular. Y en ese sentido hay una pregunta, bueno, hay varias preguntas, ¿no? En relación de, bueno, ¿cómo hago yo para manejar esto, ¿no? Y en relación con esto hay dos preguntas. Una que tiene que ver con hasta donde se conoce el nuevo planteamiento de la LOMLOE, si el diseño curricular propuesto facilita la inclusión y el diseño universal del aprendizaje. Y luego, bueno, pues preguntas relacionadas con los recursos que se necesitan, si consideráis que las ratios actuales son las adecuadas para poder poner en práctica todo esto que habéis estado tratando. Sí. A ver, es verdad que la LOMLOE es todo un reto, pero es un reto hermoso porque va a facilitar mucho el que el profesorado pueda planificar, no tanto ciñéndose a un contenido, sino ciñéndose a esas competencias, ¿no? A qué quiero que mi alumnado, al transitar este proceso, sea capaz de hacer. Y eso yo creo que da una vuelta bastante interesante a cómo estábamos planificando. Y bueno, es verdad que también ahí has planteado muchas dudas en cuanto a las ratios, pues bueno, ¿qué vamos a decir? Que es verdad que la ratio de nuestro país es muy elevada, pero que si se quiere se pueden hacer cosas, que no hay cosas imposibles, es simplemente pararte a pensar y darle una vuelta. De hecho, los modelos de ecodocencia es algo que se están planteando ya en muchos centros, y también a nivel metodológico hay distintas formas de intervenir dentro del aula. La generación, por ejemplo, de zonas dentro del espacio de aula facilita mucho también esa atención a la diversidad, porque también se va confiriendo bastante autonomía al alumnado en su propio proceso de aprendizaje. Y algo que yo entiendo que es difícil, sobre todo cuando a lo mejor realmente nos enfrentamos muy en serio a querer conseguir esto. Yo creo que en ese sentido es difícil, pero
Es verdad que la LOMLOE va a facilitar a que los centros tengan la posibilidad de organizar sus áreas, sus materias, sus asignaturas, también en ámbitos que sean más amplios y más globales. Hay una flexibilización del currículum muy interesante. Es un currículum mucho, mucho más abierto. Entonces, esto sí va a ser algo clave a la hora de estar pensando en cómo dar esa accesibilidad a todo el mundo, ¿no? Y cómo poner en marcha el DUA. Bueno, hay bastantes más preguntas, pero es que ya pasamos casi 10 minutos. Oh. Este tema es apasionante y se nota en la cantidad de personas que están interviniendo ahora, pero lo sentimos mucho, no podemos prolongar más el seminario. Bueno, agradeceros de nuevo vuestra aportación. Nos ha encantado, nos ha parecido un taller muy aprovechable. Y bueno, simplemente a los asistentes agradecer la presencia y la participación y recordar que el próximo jueves, el último de febrero, pues tenemos otra cita con los jueves de otra manera, en este caso para algo tan importante como la evaluación, que ha sido uno de los temas que ha salido también al final de la exposición del equipo ENIDE. Pues nada, aquí lo dejamos. Muchas gracias a todos y a todas y hasta el jueves que viene. Muchas gracias. Gracias.